Hola, buenos días, que Dios les bendiga, familia, que el Señor esté con ustedes esta mañana. Vamos a iniciar nuestro devocional dominical. Quiero compartirles la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy hermoso en el cual vamos a ver cómo somos o quiénes somos delante del Señor, cómo Él nos toma. Y gracias a Dios por este día porque están disponibles. Sé que muchos están tal vez desayunando, están en casa, están durmiendo, están acostados, no lo sé. Pero yo espero que esta palabra te llegue a tu corazón y haga bien a tu espíritu. Gracias a Dios porque a través de esta situación que estamos viviendo todo el país, todo el mundo, nunca nos ha faltado de comer. Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Creo que hasta el día de hoy, de verdad, tenemos que agradecerle a Dios con todo el corazón cuántas cosas, cuántos beneficios, cuántas bendiciones hemos recibido de parte de Él. ¿Cómo no vamos a darle las gracias a aquel que merece toda la gloria y toda la honra? Y el tema de hoy le quiero titular Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. ¿Quiénes somos los hijos de Dios? ¿Por qué somos hijos de Dios? Y fíjate que una carta general en la Biblia. Todo está basado en la Biblia, en la cual este varón, el último de los apóstoles que murió, el más pequeño de todos, fíjate que habla muy hermoso y quiero navegar contigo en este hermoso tema. Pero para esto te quiero pedir por favor que vayas o que tengas ya lista en tu mesa, en el lugar donde estás, tengas lista tu Biblia. Es importante que tengamos y usemos la Biblia. También puedes usar la Biblia de tu celular, pero también les he pedido, como cada 8 días, o en los estudios que tenemos, les he pedido que tengan a la mano una hoja, una libreta y una pluma, un lápiz, para que vayan anotando cada una de las citas bíblicas que estamos compartiendo. ¿Para qué o con qué fin? Para que tú vayas cotejando cada versículo, cada pasaje bíblico, y estemos viendo cómo la palabra de Dios, inspirada por Dios, la palabra que fue inspirada por Dios hacia los hombres santos, ahora es nuestro alimento de cada día. Hoy puede llenar ese vacío, puede llenar ese corazón, puede transformar tu vida. Y bueno, vamos a iniciar con este hermoso pasaje. Busca por favor en Primera de Juan. Primera de Juan es una de las últimas cartas que están ahí en tu Biblia. También les he pedido, si tú no tienes una Biblia, con toda libertad, con toda confianza, mándame un WhatsApp y yo te ofrezco esa bendición de donarte, de bendecirte con una Biblia. Si no tienes de una Biblia, de verdad, márcame o envíame un mensaje y yo te regalo una Biblia con todo mi corazón. Y también te puede servir una Biblia latinoamericana, esa Biblia que usan la gente que tiene la fe católica romana, y bueno, esa Biblia también te puede servir. Así que vamos a iniciar. Primera de Juan, anota tu pasaje bíblico. Primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Ese le vamos a dar lectura y voy a hacerlo en la versión Reina Valera, versión 60. Y vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios así. Vamos a empezar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos. Es una promesa poderosa, porque le veremos tal y como Él es. Y el último versículo: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué impresionante palabra. Voy a darle la misma lectura ahí. Pon tus ojos en los mismos 3 versículos y la versión de nueva
Nueva Versión Internacional. Hoy voy a ocupar esta versión, Nueva Versión Internacional. Dice aquí, y ve leyendo conmigo, versículo 1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no le conoció a Él. Versículo 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Esa es una buena pregunta. ¿Qué habremos de ser? Dice, sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En una introducción que te quiero dar, fíjate que esta carta, si tú te vas al capítulo 1, no tiene introducción alguna, no tiene dedicatoria, no tiene saludo. Normalmente las cartas del apóstol Pablo tenía apóstol, siervo de Jesucristo, tenía una dedicatoria, saludo a los hermanos. Esta carta parece ser que fue un circular y enviada a las iglesias, normalmente a las iglesias que estaban alrededor por donde vivía o estaba viviendo Juan, por Éfeso. Y bien, esta carta la escribió o se escribió Juan. Creo que no hay duda alguna de que Juan escribió esta carta aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Por el estilo, ¿cómo sabemos que esta carta es de Juan? Por el estilo y vocabulario indican que fue escrita por el mismo autor, que está en paralelo con el Evangelio de Juan. Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera carta de Juan, Apocalipsis tienen el mismo parecido en cuestión de estilo y vocabulario. Bien, entrando al tema, uno de los problemas que predominaban en el año 90 después de Cristo, fíjate que había hombres que decían que tenían un problema de tener una, ¿cómo te podré decir? Un dilema de decir que Jesús no era Dios, de que Jesús no era el Señor, no tenía un cuerpo mortal. Hacían una diferencia. Y fíjate que el apóstol Juan escribe a los hermanos y como predominaban esos problemas de aquellas herejías, Juan les llama anticristos, en contra de Cristo. Y Juan les escribe cartas a los hermanos para que su fe no decline, para que su fe permanezca fuerte. Fíjate que el autor enfatiza para darle seguridad a los hermanos para la vida eterna. Esa es una característica de Juan, que les escribe a nuestros hermanos pasados en el año 90 y enfatiza de la seguridad que debemos de tener todos los creyentes acerca de la vida eterna, pero solamente para aquellos que creen en su nombre. Eso fíjate que lo podemos encontrar, ve conmigo ahí en la primera carta de Juan, capítulo 5, y en el capítulo 5 nos damos cuenta en el versículo 13 como dice, estas cosas, está hablando el mismo Juan, está escribiendo, y dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Todo el camino del Señor, amado amigo, no son sentimientos. Amada hermana, amado hermano, amada amiga, amado padre de familia, joven señorita, niño pequeño que nos estás escuchando. El camino del Señor no es de sentimientos, de porque siento bonito, sentí algo, vi. No. Yo quiero decirte por medio de esta prédica que el camino del Señor son decisiones muy importantes que tú haces en tu vida, sientas o no sientas. Porque el camino de Dios no son sentimientos, son decisiones importantes. Es una decisión que yo he tomado, por ejemplo, de seguir al Señor y de servirle.
El Señor me llamó en su bendita y grande misericordia y de repente, te voy a ser honesto, yo no quería, pero yo decidí seguirle y heme aquí estoy, compartiéndote la palabra. Y esa es la parte en la cual nosotros debemos de entender que debemos de creer. El camino de Dios es fe. No le vemos, pero creemos. No sentimos, pero sabemos que está en medio de nosotros. Sabemos que por medio de esta transmisión vas a ser bendecido con su palabra. Y sabemos que esta palabra tal vez no va a llegar a millones, no lo sé, a miles. Pero va a llegar esa palabra a las personas exactas que Dios quiere que escuche este mensaje para que tú creas en la salvación, en la vida eterna que tiene Jesucristo. Hay un propósito importante que tiene el Señor. Al morir en la cruz del Calvario no solamente vino a morir y resucitar, sino que vino para que dice su palabra que vino a limpiarnos con su sangre. Su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y por su llaga, dice el profeta Isaías, por su llaga también somos curados. Es importante saberlo. Pero no solamente hay para esto. No solamente para este propósito de Dios. Sino que Jesús vino a salvar a todos los pecadores. Vino por todo el mundo. Dice que Él no quiere, lo dice la carta a los Romanos, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos, todos demos el paso para el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? No es estarte arrepintiendo día a día, Señor, perdóname, sigo en el alcoholismo, sigo en la mentira. No, el propósito de Dios es que tú te arrepientas y dejes tu vida pasada, tus formas de vivir que te han hecho fracasar durante toda tu vida y volverte a Jesús. Adoptar esta palabra preciosa es una nueva educación. Te voy a decir, a los niños les cuesta educarlos. Bueno, yo lo digo por mis dos pequeñas que tengo. Me costó mucho educarlas. Iban a la escuela y traían modismos y traían algunas formas de comportarse extrañas y a mi esposa y a mí nos costó un poco de trabajo quitarle esas mañas, esos modismos. Fíjate que eran niñas y nos costó mucho trabajo. Pero cuando ya eres adulto y adquirir una nueva educación es el trabajo que tenemos que hacer como adultos para la gloria de Dios. El apóstol Pablo lo llama perfeccionándonos. El apóstol Pablo así le llama, perfeccionándonos día a día. El tono con el cual el autor escribe es muy similar, ya te lo vuelvo a repetir, al Evangelio de Juan. En su forma de escribir y también en su forma de expresión es paternal. En el versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Juan, vamos a encontrar una admiración que el autor hace. Y dice, mirad, en la versión, en la traducción del lenguaje actual dice, miren. Y en la traducción de Nueva Versión Internacional dice, fíjense. Fíjense, miren, mirad. Como tú lo quieras ver, es una admiración importante que hace el escritor, que es Juan, y dice, con cuál amor nos ha dado el Padre, que por esto el mundo, para que seamos llamados hijos de Dios. Hay dos, estaba yo leyendo ahí un poco de este pasaje, y hay dos sentidos en el cual muchas personas lo interpretan, de que Dios nos llame hijo de Dios y de que las personas nos llamen hijo de Dios. Aquí estos dos sentidos, bueno, o esa interpretación puede también ser aplicada. ¿Por qué? Porque si el Padre te llama hijo, esa es una ganancia y una bendición impresionante. Que el Señor Dios Todopoderoso te llame hijo, ¡wow! Es un honor, es un privilegio que el Señor te llame hijo. Creo que algunos lo hemos experimentado. Se siente uno amado, se siente uno protegido, se siente uno que en todo el universo, el más pequeñito, el más insignificante vale
algo delante de la presencia de Dios o vale mucho para que te llame hijo. O la segunda línea de interpretación es que cuando el mundo, la gente, las personas que te rodean dicen, wow, este es hijo de Dios, ese también es un honor importante. Que tú lo andes divulgando, bueno, ya es otra cosa que creo que no es aplicable conforme a la palabra. Pero cuando Dios o las personas que te rodean, que te conocen, te digan que eres hijo de Dios, ese es un honor, un privilegio que nosotros podemos entender. Y el evangelista Juan nos está diciendo que el amor de Dios, ¿verdad? Es tan grande el amor del Padre. ¿Recuerdas Juan 3:16? Porque de una forma muy especial amó Dios al mundo. Exactamente, fíjate que es lo mismo que está diciendo Juan. Lo repite con otro tipo de palabras. ¿Qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados por Él mismo o por la gente que nos mira, nos ve, nos analiza, que nos llamen hijos de Dios? En Juan capítulo 1, en el Evangelio, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que le recibieron, vamos a ver ese pasaje. En el Evangelio de Juan, él mismo escribió este Evangelio, capítulo 1, esa palabra es la que usamos para hablarle a las personas, de aquellas personas que dicen, pero no tengo nadie que me ame, no sé si soy hijo de Dios. Mira, yo solamente quiero leerte esta palabra y la palabra va a hacer efecto en tu corazón. Dice su palabra que no regresa vacía. Hay un poder, sobre todo poder, que es el poder de nuestro Dios, que hace que su Espíritu Santo te conmueva por dentro para que tú creas en esta palabra. Dice, mas a todos los que le recibieron. Estoy en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron. En el capítulo anterior dice, a los suyos vino, pero los suyos, los judíos, no le recibieron. Me acordé de las bodas que un hombre, un rico adinerado, hizo por su hijo. Y invitó a sus conocidos, a su familia, pero ninguno llegó. Esa es una parábola, una enseñanza de Jesús. Y dice que el dueño de aquella hacienda, de esa vivienda, aquel señor les dijo a sus criados, vayan a las esquinas, vayan a las calles, inviten a los que pasan. Algo así es el reino de los cielos. Jesucristo vino a los suyos, a sus paisanos, al pueblo de Israel. Ellos no le aceptaron. Pero en el 12, en el que estamos centrados, dice, a todos los que le recibieron, a los gentiles, a los que no teníamos esperanza, a los que teníamos dioses extraños, teníamos otra mentalidad, a los que le recibimos, dice, a los que creen en su nombre. No es una situación de sentimiento, es una situación de fe. A los que creen en su nombre, escucha esto, les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. No solamente dice de ser llamados, sino de ser hechos. Aquí estoy en Juan capítulo 1, versículo 12. De ser hechos hijos de Dios. Quiero entrar en este tema de que muchas personas ahora con este problema del COVID-19 o coronavirus, como todo el mundo lo conoce, muchas personas veo que escriben en Facebook, y lo digo con respeto, pero quiero enseñar esta parte. Muchas personas están pensando, yo soy hijo de Dios, y yo recito el Salmo 91, el Salmo 23, y con eso yo creo que mi Dios me va a proteger. Ok, amén, sí, yo también lo creo. Pero hay algo importante que te quiero dejar aquí en claro. Como hijos de Dios, tenemos bendiciones. Amén. Su palabra es una bendición. Su palabra es un escudo, es protección. Dice también uno de los salmos, es medicina para nuestro cuerpo.
Pero como hijos de Dios tenemos bendiciones, pero también te quiero aclarar y te quiero recordar que también tenemos responsabilidades como hijos de Dios. No solamente somos hijos de Dios porque leemos un salmo y creemos en Dios, y me he encontrado con personas que me dicen, todos los días le pido a Dios, espérame. La responsabilidad de ser hechos hijos de Dios es que nosotros le amamos a Él, y por ese amor que Él nos dio, ahora nosotros le amamos a Él, y ahora por ese amor nosotros vamos a trabajar cambiando nuestra manera antigua, nuestra manera pasada de ser. Dice el apóstol Pablo, el que robaba, ya no robe más. El que mentía, ya no mienta más. Eso dice el apóstol Pablo. Por eso seremos llamados hijos de Dios. Nos vamos a identificar con Dios. Escúchame, cuando nosotros dejamos nuestra cosmovisión antigua, de ver las cosas a nuestra manera, como que el no perdonar, el ser egoísta, el ser mentiroso, el tener vicios. Hermano, amigo, preciosa iglesia, eso hace que nuestra relación con Dios se fracture. El Padre Celestial quiere que nos parezcamos a Él. El Padre Celestial quiere que seamos una imagen de Él en esta tierra. Que cambiemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos para con Él. Y ¿sabes? Vamos a tener una consecuencia de eso. Cuando tú tengas problemas por creer en el Señor y acercarte a Dios, me he encontrado con personas, me han platicado, me dicen, cuando yo estaba bien, pero cuando empecé a leer la palabra de Dios, cuando yo empecé a estudiarla, me encontré que mis amigos, mis compañeros, me empezaron a venir problemas. Yo no tenía problemas, pero empecé a leer, empecé a orar, empecé a acercarme a Dios y empecé con muchos problemas. Con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, que en el trabajo. Y me empiezan a decir, bueno, ese es un buen resultado de que te estás acercando bien a Dios. Porque Juan, el apóstol, nos está diciendo en su carta, dice, y el mundo, por eso el mundo no nos conoce, porque a Él no le conoció. El mundo, si tú te acercas a Dios, amado hermano, amigo, amada hermana, si tú te empiezas a acercar a Dios, el mundo va a estar en contra de ti como estuvo en contra de Cristo. Exactamente, es un buen indicador en el cual tú te estás acercando bien a Dios. El mundo, ¿cuál es el mundo? El mundo y sus concupiscencias, sus deseos. Recuerda que todos tenemos vicios en esta vida. No podemos criticar solamente los vicios que se ven en la calle. El que es alcohólico, el que es drogadicto. No podemos criticarlos porque dice la Biblia que el hombre está viciado por sus mismos deseos. Y tal vez alguno es alcohólico, pero tal vez otro es promiscuo, otro es otro tipo de pecado. Y no podemos criticar porque todo el mundo, todas las personas tenemos vicios. Pero todo esto te quiero decir para aclararte que Cristo es el medio por el cual nosotros dejamos de tener vicios. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Los creyentes, los hijos de Dios, ya no vivimos para nosotros mismos. Cuando tú me digas, pastor, es que no puedo, es que no amas a Cristo. No quieres ser hijo de Dios. Deseas, pero no quieres. Porque tus acciones demuestran que no puedes, porque es más grande tu carne, tu deseo, tu vicio, que el amor de Cristo. Y segundo, para concluir este primer punto de ser hijos de Dios, y pasamos al segundo versículo, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y viene una recompensa que no es para todos, escúchame, dice, sino, y aún no se ha manifestado, estoy en el versículo 2, lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, escucha, seremos semejantes
a Él. Y algo más importante. Y porque le veremos tal y como Él es. La perspectiva de ser llamado por Dios y transformado por Dios es una semejanza de Cristo. Y hay una promesa poderosa, que seremos tal y como Él es. Y número 2, le veremos cara a cara. Veremos tal y como Él es. ¿Sabes? Esto es algo interesante que podemos compartirlo hoy. La palabra de Dios lo compartí hace unos días en un velorio que fuimos. En el Salmo 90 dice que la vida del hombre, Moisés escribiendo ese salmo, dice que la vida del hombre son 70 años y 80 los más robustos. Esta vida que tenemos, quiero dejarte en claro que es solamente, lo compara el Salmo 90, como la flor del campo, que nace, crece y muere. Así es nuestra vida en esta tierra. Pero Jesucristo vino para darnos salvación. Después de que esta carne llegue al lugar de destino, que es la tierra, esta alma tiene que dar cuentas a Dios. Pero esta alma quiere Dios hacerla salva para llevarnos a su presencia, para llevarnos a su gloria, para que estemos con Él. Me acuerdo mucho de las palabras de Cristo en los evangelios cuando dijo, para que yo donde yo estoy, fíjate qué interesante esto, conmuévete en esta mañana conmigo, para que yo donde yo estoy, estaba a punto de morir el Señor, dijo, para que donde yo estoy, no refiriéndose a esta tierra, sino a las mansiones celestiales, dice, yo quiero que también ustedes estén. Y hizo un pacto y dijo, y no beberé más del jugo de la vid hasta que estemos todos allá en el cielo. Es una esperanza. Me encontré con una persona que me dijo, oye, pero esa esperanza está desde hace muchos siglos, han pasado 20, 21 siglos, o 20 siglos, 20 siglos que ya pasó todo esto y seguían esperando los cristianos antiguos, todavía de unos años, los abuelos. Recuerdo de mis tíos pastores, ministros, decían, Cristo viene pronto, nos decían. Y yo era pequeño, muy pequeño. Y todavía ya soy viejo y todavía no viene el Señor. ¿Y sabes por qué no viene? Porque tiene un plan poderoso para ti, para que creas en Él, para que confíes en Él, para que tomemos, me voy a incluir, para que tomemos esa educación nueva que nos está enseñando en su palabra, para que tengamos la semejanza de Él y ayudemos a otros perdidos que encuentren salvación. Nos parezcamos al Señor y podamos llegar a su presencia un día, no con las manos vacías, sino con las manos de bendición, de decirle, Señor, sufrí, trabajé, hice, me despreciaron, sufrí oprobio por ti, pero Señor, heme aquí. Entonces el Señor te dirá, hay un pasaje bíblico que dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco fuiste fiel. El Señor nos ha dado la bendición de ser hechos hijos de Dios. Así como tenemos bendiciones, también tenemos responsabilidades. Y las responsabilidades que tenemos es adoptar, adquirir, hermano mío, esa educación nueva del Señor. ¿Cuál educación? Mucha educación de la cual nosotros tenemos que modificar aún nuestra manera de mirar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de pensar, renovándonos día a día. ¿Para qué? Para que un día estemos allá en su presencia por toda la eternidad. Quiero terminar con estos pasajes bíblicos. Segunda a los Corintios, apunta por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 4. No puedo terminar si no te dejo estos dos versículos
Escucha bien estos versículos. Segunda de Corintios es una carta que el apóstol Pablo escribió. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Yo ya llegué en el versículo 16, 17 y 18. Te voy a repetir la cita. Segunda de Corintios, capítulo 4, 16, 17 y 18. ¿Ya estás ahí? Lee conmigo, por favor. Por tanto, no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Escucha? Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, porque las que no se ven son eternas. Ahí vamos a ir a la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y escucha. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En el versículo 3 de Primera de Juan dice: el que guarda esta esperanza de esperar a Cristo, de cambiar, de seguir renovando nuestra mente, de mantenernos en santidad, de no proferir malas palabras, de guardarnos de vicio, los deseos carnales, de mantener nuestros ojos puestos en el Señor, de las cosas que no se ven. Dice, nos purificamos a nosotros mismos, guardando esta esperanza. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor esté contigo. Pronto vamos, amados amigos y hermanos, ya entramos, al menos su servidor, entramos el lunes a trabajar y vamos a hacerlo con muchas ganas. Y creo que esta situación en la que vivimos ya está pasando. Yo te voy a informar cuando ya estemos, nos van a permitir, ya me enviaron el comunicado para volvernos a reunir con cierto protocolo y normas. Yo te voy a escribir, te voy a llamar, te voy a hacer una llamada para que nos volvamos a reunir conforme al protocolo de que el gobierno nos esté emitiendo, y yo te voy a avisar para ese momento. Así que, amado amigo, hermano, síguenos en YouTube como Casa del Alfarero Puebla y suscríbete, por favor. Tal vez sigamos compartiendo estos mensajes. Recuerda que estaremos transmitiendo en vivo el próximo domingo por Facebook y será a las 10 de la mañana, como hasta el día de hoy. Tuvimos un problema de electricidad por ahí, pero rápido lo resolvimos, gracias a Dios. Pero síguenos en Facebook, por favor. A las 10 estaremos compartiendo, y dale like y comparte. Tal vez esta palabra fue buena para ti y tal vez otro necesita este alimento. Que el Señor te bendiga. El Señor esté con nosotros. Les mando un abrazo, un saludo fraternal en el nombre de Jesús. Bendiciones.